Saludos. Esta presentación es referente a la gestión de sistemas operativos con el tema servidor Linux multifunción. Integrantes: Bravo Valencia, Niño Guillón, Fío Aguilar, Hurtado Guaranda y Leines Marcillo. Subtemas: introducción referente a CentOS y VirtualBox. Instalación de CentOS 8.1 en VirtualBox 7. Configuración del idioma, creación de administrador del sistema y usuario principal. Configuración de red, instalación de driver, VirtualBox y actualización del sistema. Conclusión y recomendaciones. Objetivo: conocer sobre la instalación de sistemas operativos CentOS. Entender la importancia de un sistema operativo de servidor estable y seguro, que pueda ser utilizado con una variedad de propósitos. Alcance: tener presente la variedad de entornos y propósitos que tiene la instalación de CentOS. Identificar la instalación de sistema operativo. Introducción: la administración de sistemas operativos se ha vuelto un tema crucial para cualquier industria, más si nos enfocamos en los sistemas de alta complejidad como son los sistemas operativos de Linux, ya que estos tienen usos generalizados en empresas y organizaciones por su eficiencia y bajo costo de implementación. Ventajas de CentOS: CentOS es una distribución de Linux más seguras y confiables, misma que la convierte en una excelente opción para servidores empresariales. Cuenta con una amplia comunidad que le da soporte. Su estabilidad también significa que es menos propenso a errores y fallas del navegador web. Excelente para la gestión de servidores web. Introducción referente a CentOS y VirtualBox. Para esta práctica se usó la versión de CentOS 8.1, misma que fue publicado el 15 de enero de 2020. La característica más notable se incluye el parcheo en vivo del kernel, así como también una nueva pila de protocolos de enrutamiento llamados FRR, que admite varios protocolos tanto para IPv4 e IPv6. Mientras que la instalación de este sistema operativo se da en el gestor de máquinas virtuales VirtualBox 7, perteneciente a Oracle y es la última versión más estable y más utilizada. Dentro de su proceso se destaca su sencillez y facilidad de uso. Además es un software libre publicado bajo licencia GPL v3. Su interfaz gráfica es sencilla, ayudando a monitorear el consumo de recursos del sistema, teniendo presente cualquier necesidad del usuario. Bueno, con lo consiguiente de nuestra práctica experimental, vamos a continuar con la instalación del sistema operativo CentOS en la versión 8.1. Nosotros vamos a realizar esta instalación dentro de un programa de creación de máquinas virtuales denominada VirtualBox. Como primer procedimiento vamos a descargar la imagen ISO de CentOS. Lo hacemos dentro de la página oficial de CentOS. Una vez que ya tenemos descargada nuestra imagen, verificamos en nuestra carpeta donde guardamos la descarga, verificar que no haya inconvenientes y que se haya descargado correctamente. Una vez que ya tenemos nuestra imagen ISO, vamos a abrir nuestro programa VirtualBox para proceder con la creación de nuestra máquina virtual. Una vez que ya inicializamos el VirtualBox, verificamos que tenemos varias opciones a elegir. En este caso nosotros necesitamos la opción de crear una nueva máquina virtual. Así que nos dirigimos a la opción New o Nuevo. Eso ya depende de cómo uno tenga configurado el idioma de VirtualBox. Nos muestra la pantalla ya de la creación de la máquina virtual, donde nos indica el nombre que se le va a colocar a nuestra máquina, en este caso es CentOS, la carpeta donde se va a instalar. Y en esta versión de VirtualBox podemos elegir ya la imagen directamente. La imagen ISO que se descargó anteriormente, que en este caso es imagen de CentOS. Seleccionamos, activamos la opción de la instalación. En este caso es para que no nos inicie la acción guiada, sino que podamos nosotros configurar. Damos en Next o en Siguiente y tenemos la opción de la memoria.
de colocar la capacidad y de colocar también cuántos procesadores. Dejamos por default, también tenemos la instalación de configuración, perdón, del disco virtual, donde vamos a dejarlo también con 20 GB, ya que con eso es suficiente para poder realizar la instalación de CentOS. Damos en siguiente y nos va a mostrar aquí un resumen de nuestra máquina. En sí son las características, los nombres, dónde está instalado, la capacidad de memoria, de disco y los procesadores. Vemos que ya está nuestra máquina, pero tenemos que configurar la red. Nos vamos en configuraciones. Dentro de configuraciones tenemos varias opciones que nosotros podemos cambiarle el nombre nuevamente, del sistema, tanto del audio, de la imagen, pero en este caso nosotros vamos a utilizar network o red, que es para cambiar el adaptador de red. Vamos a cambiarlo por bridge. Una vez que ya tenemos el bridge o puente, esto es para que nuestro router nos ayude a asignar una IP para nuestra máquina virtual. ¿Sí? Ya una vez que tenemos eso, le damos en OK y nuestra máquina está lista para que pueda inicializarse. Una vez que ya tenemos ya configurado, le damos en inicializar o en start. Vemos que nos sale un cuadro. Este cuadrito nos muestra el proceso de inicialización, que esté todo OK para poder inicializar. Una vez que ya está todo OK, nos va a mostrar un entorno que ya es para el proceso de instalación en sí del sistema operativo. Este entorno se lo trabaja con el teclado de nuestro equipo. Entonces, le damos Enter en instalar CentOS. Una vez que se da Enter, procede con lo que es el proceso de instalación del sistema operativo. Esto, si lleva unos minutos, ya todo depende de nuestra máquina para que siga el proceso normalmente. Una vez que ya está el proceso de instalación, que esté todo OK, a continuación de eso, se puede modificar o en sí añadir el idioma del sistema operativo, añadir el usuario principal, que en este caso ese tema lo va a explicar mi siguiente compañera, para que ustedes puedan verificar de la selección del idioma y del tema de configuración de usuarios. Y como podemos ver, hemos iniciado el proceso de instalación. Para esto debemos configurar el idioma. De preferencia, en este caso, vamos a seleccionar el español. Una vez ya seleccionado, nos vamos hacia Español Ecuador. También cambiamos la escritura a LATAM y damos continuar, donde nos aparecerá el siguiente cuadro de resumen de instalación. Nos vamos hacia la opción de sistema y seleccionamos destino de instalación para poder definir el disco de instalación, en este caso desde el disco virtual ya creado anteriormente, donde damos clic en hecho y de esta forma se nos va a activar un botón de empezar instalación. Mientras el proceso de instalación se va realizando, vamos a realizar otros pasos como establecer contraseña y el usuario. Seleccionamos la contraseña del robot y ubicamos una contraseña que deseemos darle. En este caso ubico la contraseña, damos clic en hecho y nos vamos hacia la siguiente opción de crear un usuario. Para este caso ubicaremos de nombre como tarea SO.
Vamos hacia contraseña y establecemos cualquier contraseña siempre y cuando no olvidar la contraseña establecida. Seleccionamos hecho y vemos que el proceso de instalación todavía sigue cargando. Una vez ya concluida nos pide reiniciar la máquina virtual, damos clic. Nos aparecerá el siguiente cuadro de licencia, donde seleccionamos y aceptamos el acuerdo de licencia y hacemos clic en hecho y ponemos finalizar configuración. Ya aquí nos aparece el usuario establecido anteriormente, seleccionamos y ubicamos la contraseña que ya ubicamos anteriormente y vamos hacia iniciar sesión. Para este punto ya hemos terminado el proceso de instalación del sistema operativo de CentOS. Aquí ya podemos ver el idioma establecido, la escritura, la privacidad entre las cuentas en línea, que eso aplazamos omitir. Ya tenemos todo listo para empezar a usar nuestro CentOS Linux. Luego de haber realizado la configuración de la máquina virtual y haber instalado el sistema operativo CentOS OS, a continuación realizaremos la configuración de la red, donde vamos a establecer diferentes parámetros en un archivo de configuración para poder tener una IP fija, una IP estática, y así no tener problemas al iniciar sesión, al iniciar la máquina virtual y poder asimismo usar los servicios de Internet. Entonces, teniendo iniciada la máquina virtual, vamos a inicialmente a ejecutar la herramienta terminal, donde realizaremos diferentes configuraciones mediante comandos, donde primero, para poder verificar el estado actual de la red, vamos a utilizar el comando ifconfig con el parámetro A para poder ver detalladamente todas las interfaces disponibles y si es que hay alguna configuración establecida. La interfaz ENPOS3 es la interfaz que se configura por default al momento de instalar la máquina virtual, donde podemos observar que solamente está establecida una máscara de red y no existe ninguna IP ni ninguna configuración de máscaras ni ninguna otra configuración que nos permita usar la red, pues, ¿no? Para poder configurar nuestra red y establecer los parámetros necesarios, vamos a abrir el siguiente archivo de configuración como root, como usuario root, para poderlo editar en la siguiente ruta. Entonces, teniendo establecido nuestra ruta del archivo, procedemos a abrirlo y se nos va a ver algo como lo que vemos en pantalla, donde tenemos diferentes parámetros, donde por ejemplo en el parámetro IP address tenemos que establecer una IP fija, que de acuerdo ya a investigaciones y diferentes observaciones que tuvimos en nuestra red, consideramos que esa IP es una IP que está libre y que nuestra red funciona bajo esta máscara, pues, ¿no? Todo lo que ya tengamos establecido lo ponemos aquí, así mismo como la dirección del gateway. Y el prefijo de la red también, pues, ¿no? Además de un DNS. Y acá en el tipo de red no va a ser DHCP, sino que una red none, porque va a ser una red tipo estática, pues, ¿no?
Por ser una máquina virtual no se requiere el protocolo IPv6, por lo cual vamos a desactivarlo también. Y consideramos que esos son los parámetros necesarios para haber establecido una red, por lo cual vamos a reiniciar la máquina virtual. Pero antes vamos a guardar los cambios, presionamos Escape, Shift 2 puntos y la tecla X para poder mantener los cambios realizados. Bueno, entonces aquí mismo podremos poner mediante el comando sudo reboot, reiniciar la máquina virtual. Y hemos reiniciado el computador, donde una vez hechas las configuraciones anteriormente mostradas, tendríamos que tener ya y haber establecido una conexión desde el computador principal a la máquina virtual y asimismo tener y poder tener acceso a internet para poder tener navegación a través de la máquina virtual. Bueno, realizamos una prueba rápida a través del navegador por default. Y como podemos ver, tenemos ya acceso a internet. Bueno, una vez realizadas las configuraciones de la red local y ya teniendo acceso a internet, instalaremos los complementos de invitado de VirtualBox que contienen drivers y demás recursos para así poder explotar al máximo el hardware de nuestro computador en la máquina virtual. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir la herramienta terminal, y en esta herramienta ejecutaremos dos comandos, esto con el fin de que, como vamos a necesitar algunos recursos que ya se podrán descargar de internet, necesitamos configurar y reenrutar los repositorios de CentOS OS, debido a que comúnmente siempre se cambian las rutas y las direcciones de donde se descargan los recursos de los repositorios. Entonces ejecutaremos dos comandos que son los siguientes. Habiendo realizado el enrutamiento de los nuevos repositorios de CentOS OS, procederemos a la instalación de los paquetes empresariales de Linux, que no son otra cosa que recursos adicionales, para lo cual ejecutaremos el siguiente comando. Y ejecutamos el siguiente comando para poder verificar la versión de los paquetes empresariales de Linux. Con el repositorio de los paquetes empresariales de Linux instalados, continuamos la instalación de los encabezados del kernel y las herramientas de compilación necesarias para instalar las adiciones o los recursos de invitado de VirtualBox que posteriormente instalaremos. Lo haremos mediante el siguiente comando. Concluido la instalación del kernel del desarrollador y el kernel del sistema operativo, ejecutamos el siguiente comando para poder verificar sus versiones, y esto lo hacemos con el fin de verificar que haya una concordancia en las versiones, y donde podemos ver que como novedad no hay una concordancia, para lo cual necesitamos ejecutar el siguiente comando para poder igualar las versiones, pues no tanto del kernel del desarrollador como el kernel del sistema operativo Linux.
Hasta esta instancia deberíamos haber logrado instalar las actualizaciones y los recursos necesarios para poder posteriormente instalar los complementos de invitado de VirtualBox, para lo cual reiniciaremos la máquina virtual con el siguiente comando. Donde ya hemos iniciado sesión. Para finalizar esta etapa, ejecutamos el mismo comando rpm para poder revisar las versiones tanto del kernel de desarrollador y el kernel Linux, y podemos ver que ya hay una concordancia en versiones que nos permitirá a su vez instalar los complementos de invitado de VirtualBox, que a continuación lo realizaremos, pues, ¿no? Para lo cual, dentro de la misma ventana de VirtualBox tenemos, dentro del menú Device o dispositivos, tenemos la opción de insertar el disco de complementos de invitados y asimismo actualizar. Primero actualizaremos. Vemos el proceso aquí a un lado. Y se ha actualizado los complementos de invitado de VirtualBox. Ahora procedemos a montar la imagen para poder instalarlos. Nos dirigimos al administrador de archivos y dentro de esta, si es que no se ha ejecutado automáticamente, ejecutamos el archivo run. En esta ventana de notificación damos clic en ejecutar y debería, luego de ingresar la clave de root, debería iniciarse el proceso de instalación. Y hemos concluido la instalación de los complementos de invitado de VirtualBox, para lo cual presionamos Enter y podremos reiniciar el computador para poder ver los cambios realizados. Iniciamos sesión y finalmente hemos terminado la instalación y la práctica instalando estos complementos de invitado de VirtualBox. Estos complementos no son otra cosa que drivers y recursos que nos van a permitir explotar al 100% las capacidades de la máquina virtual. Y por ejemplo, como en este video, si yo doy clic en maximizar, la imagen de la máquina virtual se ha expandido al 100% y tenemos ahora sí mayor procesamiento y mejores capacidades. Muchas gracias. Conclusión. De acuerdo con lo expuesto, CentOS Community Enterprise Operating System es una distribución de Linux gratuita y de código abierto para escritorios y servidores. El sistema siempre se basa en la última versión de Red Hat Enterprise Linux, ya que es una bifurcación binaria de la distribución de Linux Red, de Red Hat Enterprise Linux compilada por voluntarios de fuentes publicadas por Red Hat. Es un sistema operativo que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios un software gratuito de grado empresarial. Además, se define como fuerte, estable y fácil de instalar y usar. Mientras tanto, continúa el desarrollo de la versión CentOS Stream siempre actualizada,
que brinda acceso a los paquetes creados para la próxima versión intermedia de red. Recomendaciones. Es necesario saber que cuando se descargue y obtenga CentOS 8.1, si está interesado en una nueva versión de la distribución y quiere probarla en su computadora o máquina virtual, puede ir al sitio web oficial del proyecto para obtener el enlace de descarga de la imagen del sistema. Se puede escribir una imagen del sistema en una unidad flash USB mediante la herramienta multiplataforma Ether. Ahora es necesario comprender los requisitos del sistema para ejecutar el sistema sin problemas o alteraciones del rendimiento. Es necesario tener una memoria de 2 GB, un procesador de 2 Hz o superior, disco duro de 20 GB y un sistema de 86 de 64 bits. Gracias.